Versículo 1 dice la palabra de Dios lo siguiente. Quiero que pensemos un poco en lo que dice en esta parte de la palabra de Dios y voy a tratar de desarrollar un poco de lo que dice la Biblia concerniente a las cosas de arriba. Versículo 1 de Colosenses capítulo 3, por favor, si tienen a bien ponerse de pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. Solamente primeros 4 versículos dice la Escritura: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Señor, bendice tu palabra una vez más, te ruego. Habla nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a pensar en las cosas de arriba, a pensar en la gloria en el cielo. Gracias por esa esperanza bienaventurada que tenemos en ti. Ruego, Señor, nos ayudes, fortalezcas y animes, y que nos ayudes, Señor, también a saber que hay una recompensa para aquellos que han creído en ti. Señor, usa tu palabra y quítame de en medio a mí. Bendice, Señor, la exposición de la misma y habla a nuestros corazones, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, muchas gracias. Dice aquí el apóstol Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo. Ahora, en manera posicional, nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo debemos entender que hemos resucitado con Él. Nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, y de hecho también vamos a encontrar aquí en esta misma epístola, en el capítulo número 2, lo concerniente a lo que es el bautismo, la palabra de Dios dice en el capítulo 2, versículo 12: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Esa manera en la cual nosotros de manera tipológica expresamos a través del bautismo la muerte, sepultura y resurrección, habla acerca de que nosotros, cuando creímos en Cristo, no a través del bautismo, sino cuando creímos en Cristo y ahora venimos a las aguas bautismales, una de las cosas que hacemos es que nos identificamos con Cristo. Posicionalmente, nosotros moramos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aunque físicamente tenemos nuestra morada y nuestro lugar, nuestro hogar aquí en la tierra, sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Sabemos que tenemos una morada celestial allá en la gloria. Sabemos cada uno de nosotros que el Señor Jesucristo fue a preparar lugar para nosotros, y si Él se fue y os prepara lugar, vendrá otra vez y os tomará para Él mismo, para que donde ahora Él está, nosotros también estemos. Es ahí donde dice la Escritura que si pues habéis resucitado con Cristo, debemos aprender a buscar las cosas de arriba. Cuando estamos pensando en las cosas de arriba, no estamos hablando acerca del cielo, las nubes o tal vez el vasto universo que tenemos nosotros, sino está hablando de las cosas celestiales. Porque añade la Escritura, ahí dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es ahí donde Esteban, cuando estaba siendo lapidado, apedreado por aquellas personas que con rabia y furia crujían los dientes, y Esteban levantó sus ojos al cielo, él miró al Señor Jesucristo sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando nosotros hablamos de las cosas de arriba, entonces debemos entender que hablamos del cielo. El cielo, amados hermanos, es un lugar que la palabra de Dios afirma y confirma una y otra vez sobre su realidad. El cielo, amados hermanos, en primer lugar, es la morada de Dios. Dios mora en el cielo. El Señor Jesucristo, aquí está diciendo acerca de Él, dice el Espíritu Santo a través de Pablo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Las cosas de arriba, entonces estamos hablando acerca del cielo.
Una de las cosas que no muy cotidianamente pensamos nosotros como cristianos es en el cielo. Creemos que en algún momento iremos al cielo. Sabemos que el Señor murió para poder llevarnos al cielo. Sabemos que Cristo fue a preparar lugar para nosotros en el cielo. Sabemos que la Biblia habla repetidamente y contundentemente sobre este lugar llamado cielo. Pero desafortunadamente, muchos de nosotros no pensamos seguido en este lugar. Es más, tenemos muy poca, ¿cómo puedo decir? Tenemos muy poca comprendimiento o entendimiento de lo que es el cielo. Note esto, yo anhelo el cielo, busco el cielo, sé que voy al cielo, pero si alguien me pregunta, oye, dime tú cómo es el cielo, muchos de nosotros no sabríamos muy bien cómo responder. La razón tal vez es porque la palabra de Dios no va a revelar mucho acerca del cielo. Me refiero a cómo es. Me refiero a todo lo que habrá. Me refiero a las actividades enteras que estaremos realizando allá en el cielo, porque si hablamos del cielo, hablamos de la eternidad. En una ocasión un niño me dijo, bueno, si el cielo es solamente adorar a Dios, va a ser muy pesado. Porque a veces no sabemos qué es el cielo. En primer lugar, el cielo es la morada de Dios. Vean por favor algunos textos en la palabra de Dios, ahí en Mateo capítulo número 6. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo hablando, dice en el versículo 9 de Mateo 6, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, cuando nosotros hablamos de Dios, debemos comprender que Dios está en todo lugar. Sin embargo, la palabra de Dios sí nos dice acerca de diferentes cielos. La Biblia dice en el Salmo 19:1, ¿alguien se lo sabe de memoria? Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está hablando de lo que se conoce como la atmósfera y el vasto universo. Nosotros podemos entender que el cielo, o más bien que hay tres diferentes cielos que nos describe la palabra de Dios. El primer cielo se conoce como la atmósfera, es todo lo que está en la atmósfera terrestre en la tierra. Válgame la repetición allí. Pero es todo donde está o lo que conlleva o lo que en las leyes de la física y las leyes en cuanto a todo lo que conlleva, por ejemplo, las leyes que hay en el planeta Tierra conllevan. Por ejemplo, el aire. Dentro de la atmósfera tenemos aire. Si alguien sale, por ejemplo, cuando nosotros vemos aquellos cohetes espaciales que salen después de la atmósfera de la Tierra, ahí ya no hay aire. Por eso es que ellos necesitan equipamiento especial. Ahí ya no hay algo que nosotros ahorita estamos pegados a la Tierra. ¿Por qué ley? ¿Qué ley? La gravedad. Usted ha visto que llega a algún lugar donde está en el espacio, empieza uno a traspasar la atmósfera y después llega a un lugar donde ya no está esa ley de la gravedad. Bueno, todo lo que está, o podemos nosotros señalarlo así, todo donde todavía hay gravedad, es el primer cielo. Ahí están las nubes, las aves de los cielos. Ahí está el aire que respiramos. Lo vemos azul por el reflejo del mar, pero en realidad no tiene color. En la noche, cuando empieza a oscurecer, vemos el arrebol, vemos el ocaso, y en la mañana el arrebol, vemos los colores, cómo van cambiando y todo, porque en realidad no es que haya un color.
Pero nosotros después vemos en la noche y eso azul que se veía ahora es negro, con unos puntos blancos. A ese se le conoce como el segundo cielo, donde está el universo. Armstrong, uno de los primeros personas que pisaron la luna, de manera burlesca dijo en su regreso aquí a la Tierra: bueno, yo subí a la luna y no vi a ningún Dios. Bueno, es el universo. Dicen los estudiosos, por ejemplo, que ahí en el universo las estrellas que logramos ver nosotros a simple vista y constelaciones que observamos están a millones de años luz. Dicen que las estrellas que logramos ver en su mayoría son más grandes que el Sol y que a su distancia que logramos ver es grandísimo. Ahí es donde la Biblia habla acerca de las Pléyades. Es acerca de todas las constelaciones que vemos, es el vasto universo, también conocido como el infinito. Pero detrás de todo eso está la morada de Dios. En 2 Corintios, capítulo número 12, versículo número 1, dijo Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado ¿hasta dónde? El tercer cielo. Ese tercer cielo es la morada de Dios. Es ahí donde mora Dios. Es ahí donde dice el Señor Jesucristo: Padre nuestro que estás, y en manera plural, en los cielos, llenando el cielo de la atmósfera, llenando el universo y la morada de Dios, que es el tercer cielo. También podemos nosotros observar que en Juan capítulo número 3, versículo número 31, dice la palabra de Dios lo siguiente. En Juan capítulo 3, versículo 31: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene, miren esto, del cielo es sobre todos. Ahí estamos hablando de igual manera del tercer cielo, y dice la Biblia que alguien vino del tercer cielo. ¿Quién es? Según el contexto, habla de Cristo. En otras palabras, allá en el cielo es la morada de Dios Padre, pero también la morada de Dios Hijo. En el libro de Hechos, capítulo número 7, dice la palabra de Dios lo siguiente, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo. Ahora mire esto. Esteban, lleno del Espíritu Santo, observó el cielo. ¿Cuál cielo vio? Bueno, dice ahí que vio, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. De alguna manera Esteban logró observar el cielo, la morada de Dios. Y en estos momentos ahí está Dios Padre, y en estos momentos ahí está Dios Hijo. Pero también el Espíritu Santo mora en el cielo. En el Salmo 139, que es un salmo que habla del Espíritu Santo, en el versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, note esto una vez más en plural, si subiere a los cielos, allí estás tú. Es decir, el Espíritu Santo mora en el cielo. Usted dirá: bueno, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Aquí en la tierra o allá en el cielo? Bueno, es que es Dios. Tanto Dios Padre como Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es omnipotente. Dios está omnisciente, quiere decir que está en todo lugar. Omnipresente, sí, está en todo lugar. Y ahí encontramos que entonces, si debemos mirar las cosas de arriba, debemos mirar a Dios Padre, debemos mirar a Dios Hijo y debemos mirar a Dios Espíritu Santo.
Debemos también saber, amados hermanos, que en el cielo hoy en día también moran ángeles. En Mateo capítulo número 18, versículo número 10, la palabra de Dios dice lo siguiente, Mateo 18, 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahí en el cielo, amados hermanos, hay ángeles. No hay ángeles caídos que se conocen como demonios, pero hay ángeles. Ahí en el cielo es donde encontramos Apocalipsis 5, donde hay millones de ángeles, que su número era millones de millones, que decían a gran voz, son ángeles. Los ángeles están en el cielo, pero note algo. En Daniel en el libro de Daniel vamos a encontrar que cuando Daniel estaba orando, una de las cosas que hizo Dios es que envió un mensajero, era un ángel. Y cuando él estaba orando, entonces dice la Biblia que Dios envió un ángel desde el tercer cielo, y desde el tercer cielo llegó a la tierra. Y le dijo: Daniel, muy amado, tus palabras han sido oídas. ¿Por qué? Porque los ángeles moran en el cielo. Son mensajeros a favor de aquellos que somos salvos, dice la Biblia en Hebreos. Los ángeles son espíritus ministradores, pero ellos pertenecen al cielo. También debemos nosotros saber, amados hermanos, que según Hebreos capítulo número 12, versículo 22, dice la palabra de Dios lo siguiente, Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Ahí encontramos, hermanos, que en el cielo están también todos los espíritus de aquellos que han sido salvos y que murieron a lo largo de las edades. El cielo, amados hermanos, es el lugar de Dios, es el lugar de los ángeles y ahora mismo es el lugar de aquellos que murieron con el Señor, en el Señor, perdón. También, amados hermanos, debemos entender que cuando un cristiano muere, va al cielo. En 2 Corintios capítulo número 5, versículo número 6, dice la palabra de Dios lo siguiente. 2 Corintios 5, versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahí la palabra de Dios está diciendo que un cristiano cuando muere tiene su morada allá en el cielo. Poner la mirada, hermanos, en las cosas de arriba es poner la mirada en el cielo y en las promesas que Dios nos ha dado. Qué hermoso, hermanos, es para nosotros saber que el cielo es real. Qué bueno es saber que tenemos una esperanza de un cielo, de un lugar que voy a tratar de expresar. Voy a tratar de ir a algunos textos a continuación para ver que el cielo es una promesa de Dios para los creyentes. Es descrito de muchas maneras, pero déjenme ir a algunos textos. Apocalipsis capítulo número 21, versículo número 8, dice la palabra de Dios lo siguiente. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.
Ahí, hermanos, nos va a dar una pequeña descripción de lo que es el cielo. Y de hecho, nosotros debemos saber que la Nueva Jerusalén es una ciudad celestial, y no necesariamente es todo lo que nosotros podemos entender como el cielo. Dice la Biblia que del cielo descendió esta ciudad. La palabra en el original es una palabra diferente a como se usa la palabra Jerusalén en el griego. Y hay una palabra para describir en el griego, koiné, la ciudad Jerusalén, la ciudad terrenal. Pero cuando hace referencia a una nueva Jerusalén, la Biblia va a tomar ahí, o más bien Dios va a tomar ahí el cuidado de mencionar que es una ciudad diferente. Dice la Biblia, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Esa es la nueva Jerusalén. Tenía una foto que les iba a enseñar y se me olvidó proyectarla. Pero en esta foto se ve desde la ciudad básicamente esta abarca desde la ciudad de aquí de nuestro país, en nuestra frontera con Texas, hasta Canadá. Y así se hace un cuadro que en realidad es un cubo de las medidas de esta ciudad. Es una ciudad que la Biblia nos va a describir como una ciudad especial. Dice la Biblia en el capítulo 22, versículo 1, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le verán, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Hermano, aquí encontramos algo que la Biblia va a decir, y aspectos en los cuales nosotros debemos saber que no habrá diferentes aspectos en el cielo. Por ejemplo, dice que no habrá templo, no habrá sol ni luna. En el capítulo 21, versículo 4 dice que no habrá lágrimas, llanto, ni clamor, ni dolor. En Lucas 20 dice que no habrá matrimonios. En Apocalipsis 21, versículo 8 y 27 dice que no habrá allí pecado. Hermanos, ¿cómo poder imaginar un lugar donde no hay maldad, donde no hay pecado, donde no hay malicia? ¿Cómo poder imaginar un lugar donde no hay sol? ¿Cómo poder imaginar un lugar, mire, como se nos describe aquí el cielo? Bueno, por eso es que muchos de nosotros tal vez no pensamos mucho en las cosas de arriba. Hay muchos detalles que la Biblia no va a decir, y yo creo que Dios es soberano, y Dios es bueno, y Dios sabe lo que nos quiso revelar, y las cosas ocultas pertenecen al Señor. Pero lo que vemos del cielo es algo hermoso. Aquí tenemos congojas, sufrimientos, necesidades. Aquí, hermanos, nos envejecemos en nuestro cuerpo, tenemos enfermedades crónicas o enfermedades que vienen, pero debemos saber algo: el cielo es un lugar real donde las primeras cosas habrán pasado. El cielo, amados hermanos, contiene la gloria misma de Dios. Según Apocalipsis 21:11, es un lugar hermoso y que contiene el fulgor hermoso de Dios. Juan trató de describir el cielo, y en Apocalipsis 21:18 él dijo: el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. La grandeza y la majestuosidad del cielo, hermanos, es incomprensible para nosotros. ¿Por qué?
porque no podemos comprender qué es vivir sin pecado y qué es ver la gloria de Dios. El cielo, amados hermanos, tiene 12 cimientos, donde según Apocalipsis 21:14 dice que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Dice que también tiene 12 piedras preciosas, versículo 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de onice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilio, el noveno de topacio, el décimo de crisopraso, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Dice la Biblia que las 12 puertas eran 12 perlas. ¿Cómo puedes imaginar eso? Un artista pudiera tratar de plasmar todo esto, pero en todos los casos quedaríamos cortos. Lo que sí sabemos es que el cielo es real. Es la morada de Dios. Lo más hermoso del cielo, hermanos, debemos nosotros concluir pensando que si vamos a buscar las cosas de arriba y no pensar en las de la tierra, debemos pensar que lo más hermoso del cielo es Dios mismo. Ahí le veremos tal y como es Él. Ahorita mismo, hermanos, nosotros no podemos, con este cuerpo que tenemos, no podemos admirar la gloria de Dios porque terminaríamos destrozados. Nuestro cuerpo no es capaz de soportar la presencia misma de Dios en todo su fulgor. Y por eso es que cuando vayamos al cielo, el Señor nos dará un cuerpo glorificado. Y así moraremos por siempre con el Señor. Dice la Biblia, termino por favor. Dice la Biblia en el versículo capítulo 22, versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Hermano, ¿puede imaginarse un lugar donde esté Dios? En toda su majestad, en toda su grandeza. Dice la Biblia que estará allí y dice también que estará el trono de Dios, estará el trono del Cordero, por supuesto el Espíritu Santo, Dios mismo. Allí estaremos y mire, hermano, le veremos. Porque dice la Escritura en el versículo 4, y verán su rostro. Hermano, qué hermoso momento, qué hermosa esperanza. Hermano, piensa en el cielo. El cielo es real. Si murieras en este día, ¿a dónde iría tu alma? ¿Estás seguro de que iría al cielo? ¿O tienes dudas? Si tú estás convencido y tienes la fe en Jesucristo, debes saber algo. El Señor fue a preparar lugar para ti. ¿Y sabes dónde está ese lugar? En el cielo. ¿Dónde moraremos la eternidad? En el cielo. ¿Dónde es el lugar donde van los que han creído en el Señor o los que han vivido en inocencia, los niños chiquitos? Al cielo. Dice la Biblia, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermano, piensa en el cielo. Piensa en las cosas de arriba. Piensa en la grandeza de Dios. Cuando estés tú aquí en la tierra, dice Dios, no pienses en las cosas de la tierra. Es decir, no pienses en los problemas, en las dificultades, en las cosas que estás pasando, en que no ves una salida, en que no tienes economía, en que no tienes trabajo, en que está yendo mal. No, dice Dios, pon tu mirada arriba. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la bendición que tenemos como cristianos. ¿Por qué? Porque el cielo es real. Que Dios nos ayude, nos bendiga y nos dé de su gracia para poder poner nuestra mirada en las cosas de arriba.
Pon tu mirada